Muy bien. Vamos desde el principio. Hoy te voy a presentar 3 apasionantes títulos mientras esperamos que lleguen Paulo Oliveto, Luis Tonelli y Daniel Sapsay. 3 temas muy relevantes. El primero se titula Tiembla Pablo Moyano. Bebote Álvarez lo va a terminar de condenar. El segundo, hay otro Lázaro, hay otro Cristóbal. Se llama Rubén Aranda y vive en Santa Cruz. Te lo voy a presentar enseguida. Mira, ahí tenés la foto. Bien el equipo de producción y diseño de 4 días. Bien también el cameraman que es más así con él. Bien, compañero. Y el tercero, la historia oculta de Alejo Ramos Padilla, el juez del denominado Operativo Puff. Cuando llegue Paulo Oliveto, por favor, la sientan porque me parece que le va a interesar escuchar esto. Vamos por partes, pero sin dejar de contar ningún detalle. Ya están Cecilia de Habana, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor, siempre tarde, pero llega. Mañana y el jueves, una jueza que hasta ahora se ha mostrado firme y valiente. La misma que ordenó, sin que le temblara el pulso, los últimos allanamientos al sindicato de Moyano y otras empresas vinculadas al clan Moyano en el marco de la causa por asociación ilícita y defraudación contra Independiente, la jueza Brenda Madrid, recordá este nombre, Brenda Madrid, recibirá a los barras bravas de Independiente presos Roberto Bebote Álvarez, Damián Lagarone, Ítalo Romero y Claudio Pucho Godoy. Ellos están presos y formularon graves acusaciones contra Pablo Moyano. Lo presentaron como el verdadero jefe de la asociación ilícita que defraudó a los socios de Independiente. Hugo Machiavelli le hizo una última nota donde constaban todas las acusaciones. Brenda Madrid es la titular del juzgado de garantías número 9 de Avellaneda y ella mañana y pasado deberá verificar si Bebote Álvarez y los demás declararon y van a declarar libres de presiones de ningún tipo. Libre de presiones y restricciones de ningún tipo. Y todo indica que los convalidará como testigos arrepentidos porque esas mismas declaraciones de ellos ya fueron valoradas en la misma causa por el fiscal Sebastián Scalera. ¿Voy bien hasta ahí, Hugo? Sí, exactamente. Y es importante porque si bien su aporte en las declaraciones indagatorias también tienen valor, la figura del arrepentido lo reviste de una potencia especial a la hora de sumarlo al resto de las pruebas. Escucha esto. Es más, estas mismas confesiones, especialmente la de Bebote Álvarez, Scalera las presentará cuando pida la elevación a juicio esta misma semana. Se trata de un expediente en el que ya están procesados Bebote Álvarez, Héctor Yayo Maldonado, Noray Nakis, ¿te acordás? Y el polaco Petrov, el nexo entre Pablo Moyano y la barra brava de Independiente. El de los tiros, ¿no? El de los tiros. El de los tiros. Por si no te acordás quién es Petrov, el nexo entre Pablo Moyano y la barra brava es el mismo tipo que recibió a la policía desde su casa cuando lo fueron a buscar, aunque parezca una película, es real, de la siguiente manera. Tenés que ver el editor. ¡Política! Roja. Bueno, tranquilo acá. ¡Policía Federal! ¡Policía Federal! ¡Torrequete! Tranquilo. Vení. No puedo ir. ¿Dónde está? Acá. La pierna.
La pierna, tengo un tiro en la pierna. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este es el momento donde el GEOF, una organización especial de la policía, mirá los tiros, los fogonazos, va a buscar a Petrov a la casa y Petrov lo recibe a los tiros, le encuentra armas largas, un montón de plata. Petrov, que está preso y no habla, y es el nexo de Pablo Moyano y la Barra, pero Bebote sí habla y habló y quiere ser testigo arrepentido. Por eso, ahora les voy a explicar, salta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, amigo de Duhalde, etcétera, etcétera, etcétera. La jueza Brenda Madrid mañana no tendrá más remedio que homologar y convalidar las confesiones de Bebote y los demás. Y esto es así porque en otra audiencia celebrada hace unos meses, los mismos arrepentidos en una indagatoria común, más allá de que luego se los considere arrepentidos o no, y más allá de que en ese proceso pudieran recibir un beneficio o morigeración de la pena, ya habían decidido incorporar sus valiosos testimonios a la causa. ¿Se entiende hasta acá? Pablo Oliveto, buenas noches. Gracias. ¿Y por qué habían aceptado la confesión de Bebote en la que revela que Moyano era el verdadero jefe de la Barra, Pablo, y de la organización ilícita hasta ahora? ¿Por qué no se había activado la causa? Porque entre los jueces, anotar los nombres, yo me hago cargo, Luis Silvio Carsoglio, Estela Moyo, Laura Nini, Gustavo Gay y Jorge López, entre todos ellos, por acción u omisión, se las arreglaron para patear el juicio, dictando resoluciones dilatorias. Hasta que al final, después de un tiempo, la Sala 2 de la Cámara Penal de Lomas de Zamora revocó y ordenó la celebración de las audiencias, que tendrán lugar mañana. Por eso tiembla Pablo Moyano. Porque desde el punto de vista procesal, y no por capricho mío, está en el horno, cada vez más cerca de ser detenido. Y por eso mismo, ojalá que se me entienda, saltó en las últimas horas el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari. Eduardo de Lázari, si tenés, pon una foto. Incondicional del expresidente Eduardo Duhalde, secretario de Seguridad cuando no encontraban a Cabezas. Eduardo Duhalde, expresidente, pero además abogado, y esto no es un chiste, abogado defensor del juez Silvio Carsoglio. Carsoglio, el magistrado que los debía investigar y sin embargo estuvo 5 horas con Hugo y Pablo Moyano tomando, son palabras de Pablo Moyano, champuzardo y garantizando la impunidad de ambos. ¿Entendés por qué de Lázari de repente dice, quiero una justicia un poquito más prolija? Buenas noches, Absay. ¿Cómo está, Luis? ¿Se entiende lo que digo o es una cosa para entendidos? Clarísimo. Ya lo escuché el domingo. Ah, gracias, gracias. Que creo que fue en este programa, en La Cornisa, por lo que se conoció esta historia tan siniestra para mí. Ahora, ¿puede ser que el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires diga lo que dice? Porque yo lo oí casi como un defensor, me pareció un defensor de Debido, del denominado operativo PUF, lo ponía de ese lado. Claro, era el mismo libreto, digamos, de los K, en relación también a considerarse que son presos políticos. Era el mismo guión. Ahora es increíble que ese direccionamiento político salga de boca nada menos que de la cabeza de la Corte Suprema, que es la segunda del país. Después de la Corte Suprema Nacional, no hay duda que es la más importante. Juzga sobre un horizonte que es el 40% del claro. país, la población. En un ratito me voy a sentar sí, cómo no. con vos, Daniel. Paula, vos me imagino que no te sorprenderá, ¿no? Esto. No. Bueno, saca lo que son, ¿no? Gracias a Dios ahora se sabe. Y podemos ver cómo es el estado de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Y entendemos por qué tanta impunidad a lo largo de tantos años. Y la realidad es que andan haciendo reuniones conspirativas en la corte de la provincia, otro cortesano, más de Lázari, llamando a los jueces
de Lomas de Zamora. Ahora vamos a seguir hablando. Se sabe que están conspirando contra la gobernadora y contra la democracia. ¿Cómo contra la gobernadora? ¿Por qué? Claro, porque poner un manto de sospecha sobre que en la provincia de Buenos Aires se arman causas, poner manto de sospechas sobre los fiscales, que son los que llevan adelante el proceso penal, hablar de causas armadas, no dar nombres, y dentro de un proceso electoral, tiene que ver con un juego electoral, tiene que ver con poner en riesgo las instituciones y sobre todo denostar a una mujer que está peleando en la provincia de Buenos Aires contra las mafias, que en muchos casos a ellos los pusieron en los cargos. Pero volvamos a Pablo Moyano. Yo le sugeriría con mucho respeto a Pablo Moyano, a su padre también, que en vez de preocuparse tanto por la ficción de Polka, perdón si no están enterados, en vez de preocuparse tanto por la serie del Tigre Verón, espectacularmente, excepcionalmente personificada por Julio Chávez. ¿Y por qué? ¿Porque ellos se ven parecidos? Un segundito. Ahora voy a explicar, Pablo. Porque alguno que otro lo ve parecido a su vida, a la de su padre y a la de su hermano, se preocupen los moyanos por contratar a un abogado como la gente, porque Daniel Germanos, el juez de la Musarela, cada vez lo está hundiendo más. Bueno, se sorprendió Paula, y yo me sorprendí también cuando me lo dijeron. ¿Vos no creés que Pablo Moyano estaba más preocupado por la serie que por otra cosa? Hoy mismo Pablo Moyano habló de la ficción de la serie donde el protagonista es un sindicalista de la carne, ahora te lo voy a mostrar. Y unos poco distraídos lo ven como una ficción al servicio de la campaña electoral. No saben cómo se arman las ficciones. ¿Sabés ¿sabes el tiempo previo que necesitas para armar una ficción? Pero escuchemos a Pablo Moyano, muy preocupado por la ficción de Polka. Una de esas cosas es el estreno de esta ficción de Adrián Suar, El Tigre Verón. No sé si la viste o si estás enterado de que se trata de la vida de un sindicalista. No tengo tiempo para ver ese tipo de series, pero me imagino el señor Suar perteneciendo al grupo Clarín atacando a la dirigencia gremial, ¿no? Lo que sí me mandaron el otro día un tuit que mandó Jorge Rialde, que también algún día se hagan series sobre la corrupción de los empresarios, cómo extorsionan a los trabajadores, hacer la serie de un dueño de un medio de comunicación, cómo extorsionan a la población con mentiras, ¿no? Con noticias falsas. Sí, porque justamente... Imagino Suar perteneciente al grupo Clarín, desatando la dirigencia gremial. Ojalá que un día haga lo mismo, ¿no? De una realidad con empresarios chantas que explotan a sus trabajadores. Intentaron hacer una ficción, pero debido intentó Pablo Moyano con Manieto, ¿te acordás? Que lo ponía al pobre, ¿cómo se llama? El chico este que lo traje en cabaret. Maica Migorena. Maica Migorena haciendo a Manieto. Intentaron hacer. Lo que pasa es que era tan burdo que no funcionó. Pero veamos si existen los paralelismos. Analicemos. Yo no la vi, pero empecé a indagar. ¿De qué te ríes? No sabía que ibas a tener el recurso del paralelismo. No, bueno, claro. Bueno, Juan Antonio Caponi es un actor, vendría a ser el hijo del Tigre Verón. A ver, ¿me pones una imagen del hijo del Tigre Verón? Lárgalo. Este es un taller clandestino cuyo dueño es el hijo del Tigre Verón. El hijo del Tigre Verón sería... Este es el Tigre Verón, ¿ves? Hugo Chávez. La señora está... Está bueno. Ahí está el padre. Es del sindicato de la carne. ¿Ahí? ¿Qué es eso? Están armando una línea, ¿no? De cocaína. Ahí está. Ese no es el hijo del Tigre Verón, ¿no? Estuvimos averiguando, es azúcar impalpable en realidad. En la ficción es Sí, azúcar. por la ficción. Sí.
Una máquina... Ahí está, ese es el hijo del Tigre Verón. Que es Caponi, mucho más engordado. Los 800. Y más o menos, ya me perdí. ¿Qué? Mucho más, boludo. Si el viernes pasado no llegamos ni los 2 palos y medio. Bueno, separá 2,450. ¿sería Pablo Moyano? En la ficción, como lo ves, se la pasa tomando cocaína. A mí, yo quiero ser serio, no me consta que Pablo tome cocaína. Y en todo caso, si tomara cocaína, sería una adicción, una enfermedad. Sí nos consta que Bebote Álvarez declaró, y creo que también se lo dijo Hugo Machiavelli, que a Pablo Moyano le decían el salvaje, ¿por qué? Y porque reaccionaba de esa manera. No, porque tomaba cantidades Sí. industriales de... No, y además tenía esas reacciones propias de quien tiene problemas de naturaleza vinculada con las drogas, con las adicciones. Le decían el salvaje por esa doble condición, porque reaccionaba mal y porque dicen que tomaba demasiado, no me consta. Y si toma, como tomó Diego, es un problema, es una enfermedad, una adicción. Vimos imagen del taller clandestino del hijo del Tigre Verón. Ahí está el allanamiento en el gimnasio con la detención de Sofía Gala. ¿Lo ponemos ahora? ¿Sí? Va. Sí, Pedra. ¡Vamos! Che, Miguel, son las 6:15. Me tenés que pasar el nombre del tercer vocal suplente. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que yo no te llamé por qué? ¿Porque me olvidé? No te llamé porque no sabía. Pero ahora ya está. No, está todo bien, Miguel, pero dame el nombre así puedo cerrar la lista. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo ese quilombo? ¿Dónde estás? En el polideportivo. Está la Raimundi, creo, acá. Y decirle, está por con favor, a esta policías, persona creo que hay testigos. Que paren estos chicos. ¿Pero qué? ¿Están allanando el predio? No sé, decímelo vos, que sos el abogado. Doctora, justamente estoy hablando con mi abogado, ya voy. Claro, y ese vendría a ser Germano, ¿no? Que siempre llega tarde a todos lados. Ah. El abogado vendría a ser Germano. ¿Que puedo ir en cana? No, Miguel, no sé, eso sería un disparate porque no hay nada ahí en el predio. Pero de todas maneras vos tenés que irte ya mismo de ahí. Viejo, porque esta hija de puta de Raimundo aprovecha que te enganchó ahí y ella y los imbéciles que trabajan con ella te van a meter en un quilombo. Está la FIP ahí. Bueno, andate ya mismo. los guionistas de Polka por ahí leen los diarios, ¿no? Perfecto. Y ahí está la fiscal. ¿Cómo le va? Fiscal Lorena Raimundi. ¿Y qué pasa? Traigo una orden firmada por el juez Píparo para realizar un allanamiento y recolectar todo lo que considere prueba de delito, Verón. Sí, por supuesto, haga lo que tenga que hacer, claro. Muchas gracias. Me tengo que quedar porque estoy muy cansado. Me gustaría irme, pero si me tengo que quedar, me quedo. Usted se puede retirar. Lamento mucho lo de su madre, Verón. Gracias. Les recomiendo que tome agua. Mucho calor acá. Una amenaza velada, ¿no? ¿Es una alegoría los allanamientos de camioneros? ¿Un guiño por la leyenda urbana que dice que Pablo no acata las órdenes de su padre y se corta solo? Porque parte del taller era... Después hay una imagen en donde Sofía Gala, hija de Moria Kazan, hola Luis Tonelli, no quiero mezclar los personajes, pero la gente lo va a entender, vendría a ser en el paralelismo una Valeria Salerno, que es la hija de Iliana Zulet, esposa de Moyano, involucradas en investigaciones sobre los negocios alrededor de la obra social, el sindicato y la Federación de Camioneros. ¿Está esa escena? Sí, ahí está. ¡Alto, policía! ¿Qué mierda pasa? ¿Qué mierda pasa acá? ¡Quietos, quietos! Tengo una orden de detención de su hija Justina Eva Verón, Ni en pedo. firmada por el juez Galván, que se encuentra implicada en la compra de mercadería robada. Ni en pedo, ni en pedo. No toques a mi hija. No toques a mi hija. ¡Soltala a mi hija! ¡Soltala a mi hija! ¡Quieto! ¡Hija de p***! ¡Sos una hija de p***! Bueno, ¡Hija de p***! ¿cómo se hace la ficción? Con un montón de leyendas urbanas, creíbles o no. Así que si se hacen cargo del paralelismo, que sea. Y si no, no importa. De cualquier manera, yo le recomendaría a Pablo y Hugo que no le presten atención a la ficción, sino a la propia realidad. Quizá más tarde volvamos a Moyano y le vamos a explicar por qué. Pero ahora te quiero presentar a otro Lázaro. Antes le voy a saludar a Luis Tonelli. Hola Luis, gracias por venir. Ahora vamos a tener un tiempo para hablar con vos, otro con Paula y otro con Daniel Sapsay.
Porque les quiero presentar, y esto es realidad, pura realidad, a otro Lázaro, a otro Cristóbal. Solo que es menos conocido. Y la prensa nunca lo mostró como se debe. Miren, yo hago un mea culpa. Yo hice varios libros. No sabía que había tantos. Yo pensaba que estaban Cristóbal, Lázaro, la primera denuncia de Lari en su momento, donde aparecían, qué sé yo, media docena de empresarios, otra media docena, pero salen como hongos. ¿Por qué hay un nuevo laberinto de testaferros? Donde está San Felice en el medio, Osvaldo Bocci y San Felice. Y van apareciendo por todos lados, en provincias, están compartimentados. Bueno, yo te voy a presentar a uno que no lo conoce casi nadie. Ahí está la foto. Vive, hace y sigue haciendo negocios en Santa Cruz. Es dueño de la empresa, escuchá, Chimén Aike. Según afirman Margarita Stolbizer y Silvina Martínez en su libro Ella miente, acá, este señor, Aranda, le pedía y lograba favores a Osvaldo Bocci Sanfelice, prestanombre de Néstor, para ganar licitaciones de manera irregular. Esto consta. Parece que Aranda devolvía los favores, igual que Lázaro, Cristóbal y otros, por un lado en efectivo y por el otro lado, escuchen bien, refaccionando propiedades de los Kirchner. ¿Qué favores recibía Aranda de Sanfelice? El agregado de ciertas cláusulas para voltear competidores y ganar licitaciones. Aranda también pedía y lograba favores para otros empresarios. Aranda primero conseguía la adjudicación y después lograba siempre que le reconocieran sobreprecios. ¿Te suena, Paula? Parte de ese sobreprecio se lo retornaban a los funcionarios que participaban del mecanismo. David Aranda, ¿vos lo conocías? La primera vez que se lo escuchó fue en Cuadernos, cuando lo citó Bonadío. No. Ahí fue cuando aparece, digamos. Pero ni siquiera aparece en la tanda inicial, aparece como más de un mes y medio después de empezado el caso. Bueno, escuchá, David Aranda constituyó Chimén Aike en marzo de 2001. El escribano que intervino en todos los trámites fue un señor que se llama Ricardo Albornoz, el mismo que trabajaba para las familias Báez y Kirchner. Me quiero parar un segundo. ¿Sabes? Los escribanos, cuando participan de negocios ilícitos, ¿son responsables también? Sí, absolutamente, porque dan fe. Son realmente quienes están dando fe sobre la veracidad del documento que ellos están precisamente notariando. O sea que tienen una enorme responsabilidad. Los que son realmente serios cuidan por eso cada coma. Yo sé como abogado, que trabajo con una escribanía, el modo como antes de dar fe toman todas las precauciones. Usted sabe que en Río Gallegos había unas cuantas escribanías, pero siempre daban fe uno o dos. Y el que daba fe siempre es Ricardo Albornoz. Lázaro Báez, San Felice, la familia Kirchner, siempre. Siempre daba fe el mismo. Qué notable. Chimén Aike participó de la provisión de materiales para megaobras en la construcción de gasoductos, plantas reguladoras de presión y de líneas de baja, mediana y alta tensión. Una de las licitaciones más importantes en las que participó la empresa fue para hacer infraestructura de servicios, pavimentos y obras exteriores en Puerto Loyola de yacimientos carboníferos Río Turbio. Esperame un segundo. ¿Pasa algo con Río Turbio? ¿Con los yacimientos? Así es, Luis. Hoy el fiscal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de un tramo de la causa. Involucra principalmente a Julio De Vido, a Roberto Barata, su mano derecha, y vamos a mostrar ahí bien la información porque esta causa es muy importante, Luis. Recordemos, es la causa por la que De Vido quedó preso en octubre de 2017, ¿no? Cuando se logró su desafuero. Ahí vemos, Stornelli pidió enviar a juicio, estamos hablando de una elevación parcial, además de De Vido y Barata hay otras 17 personas procesadas y acusadas. Estamos hablando del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, delito muy serio. Es como te decía, solo un tramo y hay un monto hasta ahora, pero la operatoria es enorme y es recontramillonaria. Realmente. Bueno, en marzo de 2018 el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de Aranda por defraudación y sospechas de sobreprecios en estas obras. Aranda, además, de nuevo Aranda, un Cristóbal, un Lázaro, fue citado y procesado por el juez Bonadío en la causa de los cuadernos de la corrupción K. Aranda anticipaba a San Felice en cada licitación
en la que se iba a presentar. Le mandaba un mail y decía, voy a participar en esta. Estas son las condiciones. También le preguntaba, están los papeles, cuánto podía inflar el presupuesto. Y Sanfelice, prestanombre de la familia Kirchner, se lo decía. Para participar y lograr participar en la ampliación de red de distribución de gas de la localidad de Las Heras, hizo esto. Y según Stolbizer y Martínez, Aranda pidió a Sanfelice que agregara al pliego una cláusula que decía, comillas, antecedentes de obra ejecutada en la provincia de Santa Cruz en los últimos 5 años, mínimo 50.000 metros con entidades públicas o privadas. ¿Quién era? Era la empresa esa. Esto es un ejemplo de licitación a la medida del que se presenta. Decía Sanfelice, vos tenés que decir que las empresas que se presentan tienen que tener por lo menos 5.000, construidos 5.000 metros, no sé cuánto, sí. Y caía justo. Aranda sabía que contaba con privilegios a la hora de resultar adjudicado. Y lo dejaba sentado en sus propios estados contables. Esto es increíble. En la memoria que acompañó el balance de 2009, el directorio de la empresa Aranda manifestó el conocimiento de que al año siguiente iban a ser subcontratistas de las empresas que llevarían adelante la ejecución de las represas Cóndor y Cliff Barrancosas, de las que todavía no había licitación. ¿Se entiende? Sí, es clarísimo. Está, eso figura, nadie lo inventó. Aranda, igual que Lázaro, no solo pagó coimas en efectivo, también lo hizo al refaccionar propiedades de la familia Kirchner sin cobrarles un peso. Una de las propiedades es la de la propia Cristina, en Río Gallegos. Está en la intersección de las calles Alcorta y Chacabuco, en Río Gallegos. A fines de 2015, el arquitecto y accionista de la empresa Chimén Aike, acordate, un señor que se llama Gustavo Moine, puso a nuevo los baños, el toilet, la puerta de acceso al departamento, las persianas, los muebles, el termotanque, las cocinas, los extractores de cocina y los calefactores. Pero no les cobró un peso. Hay muchos como estos, ¿eh? Te los vamos a presentar a todos mientras que nos llegue la información. Y ahora déjame que termine este editorial presentándote la cara oculta de Alejo Ramos Padilla, el juez del operativo PUF. Yo no tengo nada personal contra él. Ni tengo nada personal, ni le tengo miedo. ¿Por qué digo que no le tengo miedo? Porque cuando vos citás indagatorio a un periodista, es muy probable que los periodistas de investigación empiecen a tener miedo. Ramos Padilla, quien mañana recibirá al ex espía Jaime Estiuso y le tomará declaración indagatoria, a mi entender, de manera caprichosa, yo leí el pedido de indagatoria, a nuestro colega Daniel Santoro, tiene una causa en su contra en Bahía Blanca por abuso de autoridad y encubrimiento de cuando lo mandaron como subrogante a esa ciudad. Ojalá que lo pueda entender esto, ¿eh? Ojalá que me ayuden a explicarlo porque quizás es un poco complejo. Con facturas. Pero a Ramos Padilla lo acusan de abuso de autoridad 4 secretarios del juzgado. Hay una causa abierta. Un varón y 3 mujeres. Y lo acusan por presunto encubrimiento a favor de Lázaro Báez, o sea, por encubrir a Lázaro Báez y otros empresarios que le facilitaron facturas truchas al Grupo Austral por casi 700 millones de pesos. En la causa denominada, acordate, Ficadenti. Todos, Ficadenti, Lázaro, un montón de empresas, están siendo investigados como una asociación ilícita. Uno de esos secretarios que se presentó a declarar esta semana, Mario Fernández Moreno, acusa a Ramos Padilla de abuso de autoridad. También de entorpecer la investigación que involucraba a Lázaro Báez, el testaferro de la familia Kirchner. La causa Ficadenti empezó por una nota de Hugo Alconada Mon en 2014. ¿Estoy siendo ordenado o son muchos datos? Sí. Y acá está el kit de la cuestión. La causa Ficadenti es nada más y nada menos que el delito precedente que justifica la prisión de Lázaro Báez en la causa denominada Ruta del Dinero K. ¿Se entiende, Sapsay? Sí, clarísimo. Delito precedente, facturas truchas, causa Ruta del Dinero K. Pero revisemos las fechas. Ramos Padilla fue designado en Bahía Blanca el 24 de junio de 2015.
Luis Tonelli no me va a dejar mentir porque es un consultor que está al tanto de las elecciones. Ante las elecciones, ¿no? En plena etapa preelectoral. Y se tuvo que ir, porque era juez subrogante, a fin de año. Una vez que el Frente para la Victoria perdió, en diciembre. De nuevo, junio de 2015, diciembre de 2015. Los acusadores de Ramos Padilla dicen que ni bien llegó, les inició sumarios administrativos a todos. Y empezó a encargarles cosas, cualquier tipo de cosas, menos en la causa donde se la tenía que encargar. Para encubrir a Lázaro Báez en medio de la contienda electoral. ¿Qué hacía? Le encargaba sumarios, tareas, los sumariaba ellos mismos. ¿Con qué excusa? Con la excusa de que no aceleraban las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos. De nuevo, el gran tema de los derechos humanos como argumento para todo. Los acusadores de Ramos Padilla, no yo, en esa causa, creen que Ramos Padilla intenta hacer en Dolores lo mismo que pretendió hacer y de alguna manera hizo en Bahía Blanca. En el caso de Bahía Blanca, tiraron una bomba de humo, acusaron a un grupo de secretarios de no investigar causas de derechos humanos con el verdadero objetivo de voltear el juicio a Báez por la ruta del dinero K. Y lo de Dolores sería parecido, pero más ambicioso. Voltear cuadernos, otras causas que involucran a Cristina y amedrentar a periodistas a través de indagatorias y quizá el procesamiento y el embargo de Daniel Santoro. Y quizá el procesamiento y el embargo de nuestro colega Daniel Santoro. Y amedrentar a las que denunciamos la corrupción desde el 2004 también. Un poco. No, pues esto es así. O sea, nosotros... Vos también estás en la causa. Y claro, si él fue al Congreso, a una comisión, a poner un audio que una persona me había dejado de manera unilateral y a partir de ahí un escrache en todos los medios del kirchnerismo y amenazas a mí y a mi familia de una forma terrible. O sea, él no respetó mi derecho humano, mi derecho a la defensa. Pero ¿por qué en vez de imputarte no te llama indagatoria? Pero en cualquier momento, antes de las elecciones, eso es un Tetris electoral. ¿Un qué? Un Tetris electoral. ¿Cómo sería eso? Un juego electoral. Él primero va por Santoro, después va por nosotras. Esto es así. Entre las PASO y las elecciones, porque lo que quieren hacer creer es que todos somos lo mismo. Pero ¿saben qué? Yo no tengo la cuenta que tiene la expresidenta, yo no hice ningún delito, y la verdad es que estamos listos para defendernos porque es lo que corresponde en una democracia, porque nosotros somos republicanos y aun cuando él es una persona que ha prejuzgado, que no es imparcial, nosotros vamos a ir a su juzgado las veces que sea necesario. ¿Y por qué tiene apariencia de ser un juez técnicamente impecable? ¿O por qué dicen que en los concursos sale...? Porque siempre fue un chico brillante. Yo me acuerdo de su militancia en Franja Morada. Ahora, eso no quita de que él es una herramienta en un momento electoral. Si no, no se entiende. ¿Por qué no va a mirar quién era el verdadero jefe de D'Alessio? ¿Por qué no va a mirar por qué... ¿Quién era el verdadero jefe de D'Alessio? Bueno, eso es lo que tiene que determinar él. ¿Quiénes estaban atrás de D'Alessio? ¿Por qué fue funcionario de Infran? ¿Por qué no lo llama Infran en la causa? Infran es el gobernador de la provincia de Formosa. ¿Por qué no llama a los que lo contrataron en Enarsa? ¿Quién lo contrataron en Enarsa? El kirchnerismo. ¿Barata? Pues sí, Enarsa, en la gestión de debido. ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no se investiga a nosotros que pusimos el cuerpo mientras D'Alessio era funcionario del kirchnerismo? Arma tú una cosa conspirativa. La gente bien da la cara, así que no se preocupe, que si nos quiere llamar, que nos llame, que vamos a estar para ir a su juzgado, que nosotros no le tenemos miedo. Y que entendemos que es parte del juego del kirchnerismo para denostar a aquellos que pusimos la cara cuando muchos se escondían. Y cuando la justicia, de la que él es parte, se hacían los tontos mientras se robaban la Argentina. ¿Cómo va a aceptar como querellante a personas que están enjuiciadas? A Chévez, a Cifuentes. No, eso no, a Barata, a Aníbal, a los abogados, todo, hasta Estiuso ahora está yendo. No entiendo por qué Estiuso está yendo a la... Creo que rechazó solamente un pedido de una querella de día.
van en procesión a Dolores, se ve que les queda camino a Mar del Plata, paran en Dolores y siguen. No se entiende, pero como yo respeto la investidura de un juez y respeto a la persona, yo voy a estar a derecho todas las veces que sea necesario. ¿Qué me está diciendo, Facundo? No, que estábamos chequeando con Ceci antes de empezar el programa que aparentemente pidió una postergación de fecha el ex director de inteligencia Estiuso. No está confirmado, pero estábamos con ese chequeo. Pasado ¿no? mañana. Sí, pero aparentemente lo postergaría. Yo voy a decir una línea sobre el tema de Daniel Santoro y después le voy a preguntar a Luis Tonelli cómo pegan estas cosas en la elección, porque está bajando la preocupación por la economía, que sigue siendo muy alta, pero viste que la corrupción empezó a subir de nuevo como tema. Yo quiero decir algo, yo leí el pedido de indagatoria a Santoro, yo no soy juez ni abogado, no lo entiendo. Primero a Santoro lo iban a indagar por el tema Chévez, después lo pasan a indagar por el tema Cifuentes, lo pone como coautor de un libro del que es autor solamente Santoro a D'Alessio. Yo no lo conocía a D'Alessio, no sé quién es, no me importa. Creo que tiene toda la pinta y todos los elementos para ser un extorsionador típico de los que pasean por Comodoro Pi y otros lados. Ahora, no entiendo por qué. Yo sé que muchos no se animan a decir esto porque dicen, vamos a ser corporativos. Yo leí el pedido de indagatoria. Yo creo que está tirado de los pelos el pedido de indagatoria de Daniel Santoro. Y no soy ni abogado ni fiscal. Y lo voy a decir porque creo que es en defensa nuestra, de Cecilia, de Facundo, de Machiavelli y de todos los periodistas. Se va a poder defender perfecto, Daniel, porque es una buena persona y ha hecho su trabajo. Y cuando uno denuncia o cuando uno es periodista y es periodista de investigación, tiene fuentes. Y es parte del trabajo que tiene Daniel Santoro. Y la fuente, Santoro. uno no es responsable por los hechos de las fuentes. Eso es lo que tiene que quedar claro en este caso. Luis Tonelli, quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo las elecciones? Primero, esa tendencia que dicen que se está acercando el oficialismo, ¿es así? Bueno, sí, mira, uno reacciona de acuerdo a sus prioridades, ¿no? Y sus preferencias se ajustan a las prioridades. Entonces, cuando vos tenés una situación crítica económica, que se está moviendo el dólar, que pensás que se viene el 2001, obviamente que la primer preferencia es mirar eso. Ahora, cuando eso sale de foco, porque se estabiliza el dólar, porque finalmente en la Argentina, viste, gobernar es estabilizar el dólar, entonces aparecen otras cuestiones. Y obviamente aparece la cuestión de la corrupción, que también es económica. Porque ¿qué dice la gente? Bueno, la verdad que estoy así por lo que pasó. ¿Vincula una cosa con la otra? Por supuesto. Entonces no es que la economía queda fuera del cálculo, sino que se procesa ahora de otra manera. Inclusive, dice, bueno, los que estuvieron en el pasado me dejaron así. Si vuelven, ¿voy a estar mejor o peor? Entonces, la economía sigue estando, Luis, siendo obviamente el tema. La corrupción es un tema económico, porque si estamos así, ¿cómo se procesa? Fue por la corrupción. Ahora, yo te puedo preguntar algo. Hay un montón de videos y audios en donde Alberto Fernández aparece diciendo una cosa. Hoy mostramos uno, ¿no? También puede haber muchos de Macri diciendo vamos a sacar el impuesto a la ganancia, no lo sacamos. De Lilita Carrió diciendo, perdón, mi límite es Macri y después salía con Macri. De eso. Ahora, de Alberto Fernández hay un montón. Y tiene un problema Alberto Fernández, que argumenta de una manera y desarrolla de una manera que cuando te termina de argumentar, vos terminás calladito así. Y resulta que a los 2 años o al año y medio argumenta todo lo contrario. Y te quiero preguntar esto, ¿no tiene un problema de coach? Viste que él dice, el candidato coachado es Macri como si fuera un demérito, porque yo lo veo, hoy lo estaba conversando, te termino con esto porque levanta el dedo cuando habla. Y le levanta el dedo al otro. Y aunque le está transmitiendo algo que puede ser interesante, da la sensación de que se quiere imponer con su opinión, de la comunicación no verbal. Estoy mal con... Mira, Alberto Fernández nunca fue candidato. Bueno, en realidad participó Cavallo. de una lista, ¿no? Con Cavallo. Sí. Pero digo, no fue un candidato siendo la cabeza de las elecciones. Entonces no está acostumbrado a lo electoral como sí está, bueno, Mauricio Macri, ¿no? Entonces, y por el otro lado, fue el jefe de gabinete de Kirchner, o sea, de un esquema donde el poder, en ese momento de crisis, era un argumento político, porque para salir de la crisis necesitas poder. Acordate, ¿no? Vos le decías autoritario a Kirchner y en ese momento pagaba. Sí, sí, sí. ¿No? Frente a De la Rúa, la digamos, autoridad presidencial. ¿no? Decía, recuperó la autoridad presidencial. Entonces digo, me parece que está formateado de esa manera, Alberto.
Ahora, las contradicciones me parece que a veces juegan a favor de Alberto. ¿En qué sentido? Bueno, si se lo muestra como un chirolita, si vos mostrás las contradicciones, también estás diciendo que el tipo tiene autonomía, ¿no? O sea, ahí hay un doble juego, ¿viste? Pero Alberto Fernández no es un tipo de elecciones, es un tipo de gobierno. Entiendo. Tengo que ir a hablar con Daniel, decime. No, que yo estaba pensando, ¿qué enfermos nos debe creer como sociedad que dice que la expresidenta, que además es su vicepresidente, no tuvo ética en el manejo de la cosa pública y pretende que el pueblo lo vote? ¿Qué está queriendo? ¿Que nosotros los argentinos abandonemos la ética en el ejercicio de la función pública? ¿Tan malos nos creen? ¿Tan poca fe nos tienen? Nuevo procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Hugo, ¿en qué causas? Dale. En esta etapa, Luis, de la megacausa de los cuadernos de las coimas, pidió el fiscal Stornelli, en su rol de fiscal acusador, el requerimiento de elevación a juicio oral. Te voy a mostrar dos frases de casi 400 páginas. Fíjate este dato, es de Oscar Centeno y en esto se basó parte del pedido del fiscal. La primera línea, por favor. La primera línea. Del Ministerio de la Ciudad Barata a Ugarteche 3260 y ahí va a explicar en todos los detalles cómo el domicilio en donde se llevaba el dinero, y esto es lo que señala el fiscal, era el domicilio de Cristina Fernández, donde vivía la expresidenta en Uruguay 1306. Y el otro de los aportes dentro de la cantidad de testimonios y elementos que el fiscal es la declaración como arrepentido de Gutiérrez, el exsecretario de Kirchner. Fabián también, Gutiérrez. Claro, también lo mismo, va a explicar que él es el rol de acompañar cuando Kirchner deja de ser presidente a Cristina Fernández y que alrededor de las 21:30, dice el escrito, observaba cómo José López y Jaime iban a verlo a Néstor y Cristina estaba muy cerca de esos movimientos, los movimientos de los bolsos con dinero. Luego dice que Cristina va a ser la que recepcionaba, por eso el cohecho pasivo, en esta elevación a juicio oral en donde puede ir finalmente acusada Cristina Fernández como jefa de asociación ilícita. Gracias, Hugo. Daniel Sapsay, ¿qué está pasando en la justicia? En Comodoro Pi, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en Dolores, en la causa de los cuadernos. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, hay una enorme politización, es una justicia que responde evidentemente a los intereses de sectores políticos, lo cual es gravísimo porque eso le quita algo fundamental a la justicia, que es la imparcialidad y la independencia. Que un presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires aparezca absolutamente enlistado en un discurso que es claramente el discurso de la oposición, de manera casi grosera, y que luego que la gobernadora claramente lo enfrenta, y lo mismo el Procurador General de la provincia, en el sentido de que tiene que denunciar los hechos, y que si no los denuncia está incumpliendo los deberes de un funcionario público. Todo funcionario público que conoce que se han cometido delitos tiene que denunciarlos. Bueno, pero el problema no es que tenga, para mí, ¿no?, que tenga la posición del oficialismo o la oposición, sino que esté defendiendo que digan no investiguen. El mensaje de Lázari a los jueces se no investiguen. Mañana la jueza Brenda Madrid tiene que tomar una decisión clave, que es de alguna manera instaurar también en la provincia de Buenos Aires la institución del arrepentido. Y con estas declaraciones del jefe de la Corte Suprema de Justicia, de alguna manera son una presión. Sí, igual hay que decir que aparentemente él no tiene predicamento sobre el resto de quienes integran la Corte Suprema. El doctor Negri, que es el decano de la Corte Suprema de Buenos Aires, claramente salió a decir que él no representa la voluntad del cuerpo, que él piensa absolutamente de manera contraria y que es una cosa personal de De Lázari. Y según quienes conocen, dice que está solamente acompañado por el ministro de la Corte, Petigliani, que curiosamente también fue designado por el ex presidente y gobernador Duhalde, que salió como ministro de Seguridad de la provincia y recaló en la Corte Suprema de la provincia. Es decir, el peor antecedente, como un miembro de un gabinete y en una postura tan clara y comprometida política como ministro de Seguridad es designado después miembro de una Corte Suprema, carece de toda independencia. ¿Y cuál es la trayectoria de esa persona? Ahora, Daniel, ¿vos cómo te imaginás un país donde eventualmente hoy está ganando las elecciones, aunque sea parcialmente? Después, si me quedan algunos segundos, hablaré con Luis Tonelli de eso.
puede ganar una oposición que dice que está lleno de presos políticos, que los jueces se extralimitan, que plantea una especie de amnistía descubierta. O sea, yo no me imagino un país así, sino muy enfrentado y confrontado con instituciones, ¿no? Sí, además va en el sentido contrario de la lucha contra la corrupción. Los que buscan la impunidad disfrazándola con los presos políticos, con que los jueces en realidad están absolutamente movidos por el actual oficialismo. Se olvidan que todos esos jueces fueron designados por ellos. Y el otro día, creo que ayer o anteayer, se demostró que en los juzgados de Comodoro Pi solo se sanciona al 1,3% de las personas que son juzgadas por corrupción. Hoy lo publicó María Así que Fitzpatrick. evidentemente eso demuestra que están perseguidos, no están. Y uno ve que las causas en general demoran mucho. Es como un tiempismo de los jueces, van observando un poco qué puede pasar y en función de eso aceleran o retrasan. Lo que es grave, bueno, es lo que hacía Ramos Padilla cuando fue juez subrogante, que es importante explicar que un juez subrogante es un suplente. Lo mandaron a Bahía Blanca. Algunos decían para apurar las causas de derechos humanos. Pero al mismo tiempo estaba demorando la otra causa, que era el delito precedente de la ruta. La planchó directamente. Es decir, una causa que ya tenía varios cuerpos, durante el tiempo que él estuvo, creo que solamente acumuló 40 o 50 fojas. O sea, es clarísimo que la planchó. Pero no solo eso, lo que no se sabe mucho es que la Cámara Federal, la alzada, claramente le llamó la atención. Y eso lo pagó uno de los miembros de esa alzada, el doctor Montesanti, que fue juzgado rápidamente en juicio político y removido. ¿En Bahía Blanca? En Bahía Blanca, sí, por el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de acá. Se le revivió antecedentes que tenían que ver con el proceso que estaban totalmente prescriptos. Y hablando de camaristas y pedidos, ¿me explicás qué es lo que está pidiendo Raúl Ple, Facundo Pastor? Dale. Claro, Luis, atención con este dato y vamos a mostrar un documento porque el fiscal general Ple le está pidiendo a la Corte Suprema que la causa D'Alessio, que la causa Dolores, no sea tramitada justamente en Dolores, sino que pase a Comodoro Pi. Había hecho un pedido similar y ayer lo mostramos el propio Stornelli. Actos que podrían revestir relevancia típica ocurrieron en su mayoría en una jurisdicción determinada, pero ajena al ámbito de competencia del Juzgado Federal de Dolores. Incluso aquí, bueno, y ahí detalla algunas cosas más. Está solicitando básicamente que la causa pase a Comodoro Pi. Hay que ver efectivamente si se le abre la instancia para que lo defina el máximo tribunal, pero va en la línea de lo que ayer mostramos de la propia defensa del fiscal federal Carlos Stornelli. Ya hay 2 pedidos en este caso. Veremos en los próximos días si se le hace lugar o no. ¿Y qué pasó o qué está pasando en un nuevo pedido alrededor de la causa Los Sauces, Cecilia Devana? Una causa que involucra también, una vez más, a la familia Kirchner. Contame. Exactamente, Luis, es la que involucra, una de las 2 que involucra a Cristina Fernández de Kirchner y sus 2 hijos, ¿no? Bueno, lo que está pasando es que se ordenaron medidas de prueba en la etapa de juicio oral, entre ellas una pericia contable bastante voluminosa, y una vez que esto recién esté, se va a empezar a fijar la fecha del debate. La realidad es que todo indica que este juicio no empezaría antes de febrero probablemente de 2020. Es casi materialmente imposible que el juicio pueda empezar este año como se esperaba. Muy bien. Daniel, ¿qué va a pasar con la causa de los cuadernos? Imaginemos que gana el Frente de Todos. Imaginémoslo. ¿Qué va a pasar con la causa de los cuadernos? Bueno, con los Sauces, con Otesur, con la causa de vialidad que está ya en la instancia de juicio oral. Bueno, a mí no me extraña, como hicieron en el caso Ramos Padilla de Bahía Blanca, que después evidentemente se castigó, lamentablemente después de los Kirchner, se castigó al camarista que se animó a poner el dedo y a denunciar, es decir, a solicitar que se acelerara la investigación. Yo creo que van a apretar a jueces, evidentemente, juicios políticos sumamente sumarios y muy probablemente una amnistía, ¿por qué no? Y si no tienen mayoría en el Congreso, lo hará por vía de indulto, que tiene que ser individual, pero ya en la época de Cámpora, de Menem, perdón, se indultaron 300 personas juntas, es decir, se encubrió una amnistía a través de decretos del Poder Ejecutivo. O sea que ya hay precedentes y no pasó nada. Yo tengo una última pregunta y una reflexión, ¿no? Yo no creo que la sociedad civil lo pueda. Gane o pierda. O sea, si gana, va a ganar de una manera muy finita. Sí, aparentemente están a paridad. Aparentemente, bueno, yo no sé en cuestión. O sea, tienen que pasar por encima de muchas instituciones. ¿Vos crees que serían capaces de hacerlo?
Mira, cuando yo escucho determinadas personas con las que hablo y que gente que pertenece al mismo medio, gente educada, y que me dice que realmente cree que estos juicios están absolutamente montados y que en definitiva este gobierno actual roba mucho más que ellos, en fin, todo ese guión lo repiten a boca de ganso y gente que está preparada. La verdad que me da mucho temor, o que la corrupción existe en todos lados, como se justifica. Como hay corrupción en todos lados, lo que no dicen es que en la mayoría de los países, sobre todo los más avanzados, no hay impunidad. Claro, el problema es la corrupción con impunidad. Daniel, muchísimas gracias como siempre. Un placer estar contigo. Bueno, en unos segunditos voy a despedir a los otros invitados. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Ella miente, el nuevo libro de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. He trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Cristina Fernández de Kirchner y los 2.000 millones de dólares. Ella miente, edita Margen Izquierdo, distribuye Planeta. ¿Quién gana, Luis Tonelli, hoy? Ah, bueno, vos fíjate que yo no soy de esos que apuestan a los caballos porque yo soy consultor, vendo avena, yo alimento a los caballos, así que no me hagas apostar. Me parece que hay una paridad. Ahora, es cierto que el gobierno viene recuperando a partir de la estabilización del dólar. Vos tenés, mirá, por un lado, ¿no? Mufa por la crisis y no campaña. Porque viste que Cristina Fernández está guardada y Alberto Fernández no es candidato. Eso es, viste, la fórmula esa es caballo de Troya transparente, porque vos mirás y la panza está Cristina. Ahora, no se muestra. Del otro lado vos tenés campaña electoral, y sí que el gobierno sabe hacer campaña, ¿no? Y por el otro lado, estabilidad del dólar. Eso está en pugna. Ahora, es una elección que, cuando uno lo mira, falta poco por las PASO, uno piensa que el kirchnerismo está todo unido, y del otro lado vos tenés el no peronismo, que bueno, está dividido. Gracias, Luis. Una última línea, Paula. Yo no te voy a preguntar quién gana porque estás seguro. Gana el presidente Macri de acá a la China. Yo de acá a la China lo dudo un poco. Finito en todo caso. Eso es optimismo, muy bien. Finito. Pero escúchame, yo creo que que la sociedad no va a renunciar a un gobierno decente y que no va a votar al pasado. Tenemos que avanzar, tenemos que ir al futuro. Así que yo estoy convencida. Gracias, Paula. No, gracias a todos. Hicimos un programa redondito, hablaron todos. Un poquito Facundo me falló, pero bueno. Me metí, Luis. Te metiste una primicia. Bueno. ¿Vi alguna cosita? Una primicia. ¿Ya ganó River? No terminó. No terminó. Señoras y señores, nos vemos mañana a las 10 de la noche acá en 4 días.